Bueno, hola, buenos días a todos. Yo os voy a hablar sobre Gianni Battimo, que es este hombre de aquí. Es un filósofo italiano del siglo XX y también del siglo XXI, porque sigue vivo actualmente, sigue dando conferencias, sigue publicando artículos y cosas. Y os voy a hablar un poco sobre su biografía y después sobre su pensamiento filosófico y su aportación a la filosofía universal. Gianni Battimo nació en Turín, en Italia, un 4 de enero de 1936. Turín es esta ciudad de aquí. Y allí estudió filosofía. Después hizo otros dos cursos en la Universidad de Heidelberg. Y más adelante volvió a Turín para enseñar estética allí, en la Facultad de Filosofía y Letras de Turín. Y llegó a ser incluso decano. En cuanto a sus tendencias, hoy, esta es la Universidad de Turín, en la que él estudió y después dio clase. En cuanto a su aportación política, ha estado siempre muy preocupado por la vida política. Primero se afilió al Partido Radical, después se integró en la coalición de centroizquierda El Olivo, que llegó a ganar las elecciones allí en Italia. Aquí esto es también parte de la coalición, sí, izquierda italiana. Y ha sido eurodiputado por el Partido Demócratas de Izquierda durante más de 10 años, hasta hace muy poquito, hasta 2014. Ha sido, bueno, aquí está en uno de sus mítines políticos y es también miembro del Coordinamento Homosexual y Cristiano de Italia, que es como un grupo de coordinación de homosexuales en Italia. Y más cosas sobre él. Ha trabajado como profesor visitante en todas estas universidades, en la Universidad de Yale, en la Universidad de Los Ángeles, en la New York University y en la State University de Nueva York. Y es doctor honoris causa por la Universidad de Palermo y por la Universidad de La Plata. Más cosas. Es vicepresidente actualmente de la Pontificia Academia de la Latinidad, que es una academia que creó el Papa Benedicto XVI para promulgar la enseñanza del latín. Y ha sido colaborador en distintos periódicos italianos. Ahora está retirado de las clases, ya no imparte más. Ahora os voy a hablar un poco de sus obras más importantes, entre las que destaca El concepto de producción en Aristóteles, de 1961, El pensamiento débil, de 1983, que es probablemente una de sus obras más importantes, porque este es el punto más importante de todo su pensamiento. El fin de la modernidad, en 1985, también esencial para entender su filosofía. La sociedad transparente, en 1989. A ver. Creer que se cree, uno de sus libros sobre religión. La religión tiene mucha importancia en el pensamiento de Battimo, de 1996, y Diálogos con Nietzsche, de 2002. Nietzsche será, como veremos ahora, una de sus mayores influencias. Por último, tiene también Nihilismo y Emancipación, en el año 2003 lo publica, y El futuro de la religión, otra vez la importancia de la religión en Battimo, del año 2005. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre sus influencias. La primera influencia es Nietzsche. En palabras del propio Battimo, crecí como un joven católico durante la áspera y dura posguerra. Necesitaba una filosofía que no fuera atomista, metafísica, una salida al racionalismo moderno. Y ahí nació mi interés por Nietzsche. La disolución progresiva de las certezas absolutas y en esto también la muerte de Dios, como el libro que escribió Nietzsche, metafísico garante del orden objetivo del mundo. Todo esto no significaba para mí el fin de la religión, sino la forma de entender el cristianismo como un mensaje dirigido al hombre y a su libertad. Dice que Nietzsche fue un camino de liberación del estilo del filósofo Hegel, que negaba la libertad individual. Nietzsche estaba convencido de que había una historia, una ley de la historia ante la que no era posible rebelarse, que tendrá influencia también en Battimo. Por otro lado, el otro gran filósofo que inspiró a Battimo fue el alemán Heidegger, que fue un filósofo que incluso llegó a afiliarse al partido nazi, que para él es un intérprete de Occidente que tiene al cristianismo como hilo conductor. Como vemos otra vez, el cristianismo va a tener gran importancia en el mensaje de Battimo, al igual que la disolución de las ideas absolutas, de la que he hablado antes, que eso lo toma de Nietzsche. Bueno, la posmodernidad. Battimo es uno de los grandes filósofos de la posmodernidad. La posmodernidad afirma que ya no es posible alcanzar una verdad unitaria y absoluta,
y una explicación coherente de la realidad. Por lo tanto, el ser humano debe contentarse con pequeñas verdades, con verosimilitudes precarias, en un mundo plural, complejo y en constante cambio. Antes, en el mundo moderno, había una verdad absoluta que era entendida por todos como la verdad. Ahora estamos en un mundo complejo, plural, en el que hay muchas pequeñas verdades. Explica en su libro La sociedad transparente que la modernidad ya ha terminado. Y también la historia de la historia en una concepción moderna en la cual nuevo es sinónimo de mejor. Eso ya no existe. El fin del colonialismo ha vuelto problemática la idea de una historia centralizada y movida por el ideal europeo de la humanidad. Antes, la historia de Europa era la historia del mundo. Ahora ya otros países fuera de Europa han ido tomando el protagonismo, por lo que hay muchas historias paralelas. No hay una única verdad, una única historia, sino muchas verdades, muchas historias. De hecho, también los medios de comunicación, como he querido reflejar aquí con este dibujito, han acabado con la posibilidad de una historia unitaria. Los medios de comunicación, cada uno te cuentan su historia, ya no hay una historia grande, sino muchas historias pequeñas desde diferentes puntos de vista. Eso es la posmodernidad un poco. Y aquí están también los medios de comunicación un poco. Y he cogido esta imagen por una frase de Batimov que os quiero contar, que dice: la historia ya no es más que un hilo conductor unitario. Actualmente una cantidad de informaciones, de crónicas, de televisiones que tenemos en casa. De muchas televisiones en una casa. Eso es la historia para él. Muchas televisiones, cada uno contando una cosa distinta. Y todas estas configuran la historia, pero no hay una historia grande, una unitaria, sino muchas, plurales. El otro gran pensamiento de la otra gran doctrina de Batimov es el pensamiento débil. Para él, para el filósofo italiano, este paso de la modernidad a la posmodernidad es en realidad el paso de un pensamiento fuerte a un pensamiento débil. ¿Y qué quiere decir esto? El pensamiento fuerte, que yo he representado aquí con un pensamiento, con un músculo, es un pensamiento del mundo moderno que se concibe en nombre de la verdad, de la unidad y de la totalidad. Lo mismo que antes, una historia grande, un pensamiento grande, único. Por el contrario, el pensamiento débil, que es el pensamiento del mundo actual, que yo he representado aquí con el pensador de Rodin como diluyéndose y muchos pensamientos aquí todo entrelazado, no es un pensamiento único, sino una ausencia de fundamentos que ya había profetizado Nietzsche. Recordemos que Nietzsche es una de las grandes influencias de Batimov, después de la caída de las certezas y de las verdades estables. El hombre pasa a convivir con la nada, con el nihilismo, una situación donde ya no hay garantías, no hay verdades absolutas, ya no hay certeza. Bueno, de ese pensamiento posmoderno, pensamiento débil, plural, diverso, se deduce una ética de la tolerancia, que es la ética del pensamiento actual, del mundo actual, que es un pensamiento no violento, como he querido aquí representar con las palomas de la paz en forma de corazón, y un pensamiento tolerante. Ya que estamos en un mundo diverso, necesitamos que el mundo sea tolerante. Este pensamiento está estrechamente ligado con el pensamiento cristiano, basado en el amor fraternal, en una ética de la caridad y en el cuidado de la tierra como nuestro planeta común. Como vemos, para Batimov, el cristianismo es un pensamiento profundamente posmoderno, es un pensamiento actual. Por lo tanto, la secularización que ha ido viviendo Europa no es en oposición al mensaje cristiano, sino más bien hacia las instituciones de poder, porque de hecho el pensamiento cristiano es el pensamiento actual, el que debe haber en la sociedad plural posmoderna, porque es un pensamiento tolerante, basado en el amor, etc. Por último, describe a la sociedad actual como la sociedad de los mass media, de los medios de comunicación de masa, que cada uno, como he dicho antes, nos cuenta una historia diferente. Por eso es plural. No hay una única historia, sino muchas. No hay un único pensamiento, sino muchos.
los medios de comunicación no son, como decía Orwell, un instrumento diabólico de una esclavitud totalitaria, sino el reflejo de una humanidad que es capaz de vivir en sociedades plurales. Ahora voy a pasar a comentar algunas de las citas que me han parecido más importantes o más relevantes de Batimo. Una de ellas es: la verdad se construye en el diálogo social y en la comprensión mutua de las personas, y no en los dogmas. Batimo es profundamente antidogmático y, como estamos en una sociedad plural y diversa, cree que el diálogo debe ser esa base de esa sociedad plural y diversa, no el dogmatismo. Por eso mismo, la siguiente frase que voy a comentar ahora dice: aquellos que temen al pensamiento débil son las clases dominantes, porque para ellos la historia es buena tal cual es, porque tienen el poder. Identifica al pensamiento débil con las clases populares. Recordamos que Batimo era comunista, había estado afiliado a distintos partidos de izquierda durante su carrera, y identifica el pensamiento débil con las clases bajas y medias, con el pueblo llano, no con los poderosos. Los poderosos tienen un pensamiento único con el que poder dogmatizar a la población. Sin embargo, el pueblo tiene distintas opiniones. Dice: mi cristianismo es un cristianismo anárquico, igual a mi comunismo, lejano a dogmas. Batimo es cristiano, es comunista, pero no es dogmático, como he venido recalcando antes. Y esto es muy interesante. Dice: la renovación del mundo solo puede venir de Latinoamérica, y hoy la lengua del proletariado es el español. Batimo piensa que la nueva era o la revolución llegará desde Latinoamérica, donde están la mayoría de las clases bajas, donde están la mayoría de los pobres, no como en Europa, que estamos, digamos, en una clase un poco más media. Y piensa que la lengua del proletariado es el español precisamente porque son los latinoamericanos los mayores proletarios. Y de hecho piensa que, por ejemplo, el Papa Francisco no es una casualidad que el nuevo Papa sea de Argentina, sino precisamente por esa identificación con las clases populares. Bueno, ahora la siguiente. Todo esto lo corto. Okay. Bueno, ahora la siguiente. Dice, esta es mi favorita, dice: si yo no fuera cristiano, no sería comunista. Y si no fuera comunista, y si no fuera homosexual, no sería cristiano. Batimo identifica tres pensamientos o tres formas de ser que pueden parecer opuestas, pero que para Batimo no lo son, y se relacionan entre sí. Por eso mismo del diálogo, Batimo habla del diálogo y de la tolerancia, pues aquí se expresa muy bien la tolerancia entre distintos, o la simbiosis entre tres cosas que podrían parecer contrarias: ser cristiano, comunista y gay, pero que en él conviven perfectamente. Por último, haré una breve reflexión personal, que he querido resumir con estas 5 imágenes. El mensaje en general de Gianni Batimo me parece un mensaje muy importante y muy actual, es muy interesante. Habla de una sociedad plural, dialogante y diversa, que tiene un poderoso antifascismo y anticomunismo que lo liberan de todo dogma. Y se identifica muy bien con las sociedades liberales europeas en las que vivimos actualmente, las democracias liberales, sin fascismo y sin comunismo. Esa es la tolerancia, el diálogo y la base de nuestra democracia. De hecho, eso, está alejado de todo dogma y de toda persona o grupo que crea tener la verdad absoluta, lo cual es profundamente actual. Y yo creo que estamos en una sociedad con más ideologías, opiniones, religiones y culturas que nunca. Los parlamentos, como el caso del Parlamento español, está más fragmentado que nunca. Hay más grupos parlamentarios que en todas las anteriores ocasiones, y en las ciudades cada vez hay más multiculturalismo, cada vez más culturas conviven en una misma ciudad. Por eso la importancia del diálogo y de la tolerancia. Eso está muy bien reflejado en el pensamiento de Batimo y es profundamente contemporáneo. De hecho, también he querido expresarlo con el tema de los nacionalismos. Mientras que antes los nacionalismos eran expansivos, como en el caso de Alemania o Italia, buscaban cada vez ser más gente, ahora los nacionalismos están cada vez más divididos. Aquí hay un pequeño mapa de Europa en la que están representadas todas las pequeñas naciones en las que estaría dividida Europa, en función de todas las reivindicaciones nacionalistas que existen. Y se puede ver que los nacionalismos cada vez van a menos, cada vez nos dividimos en trocitos más pequeños. Esa sociedad, ese pensamiento débil que lo que nos hace
es estar más dividido. Hay más pensamientos que nunca, hay más naciones que nunca. Y creo que es un reflejo perfecto del pensamiento y de la filosofía de Batimo. Y por último, me gusta mucho el enfoque que hace Batimo del cristianismo en ese mensaje, por encima de todo, de amor fraternal, de preocupación por los demás, especialmente de los más pobres, y de cuidado de nuestra casa común, que es la tierra, y liberado de todo dogma. Y creo que el pensamiento cristiano es muy actual, como dice Batimo, y este mensaje es profundamente contemporáneo, aunque pudiera parecer lo contrario. Y ya está, esa es toda mi presentación sobre Gianni Batimo.